Buenas tardes compañeros, mi nombre es Pablo Eduardo Contreras Muciño, estudiante de la licenciatura de Contaduría de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. En este video revisaremos el tema de auditoría a las cuentas de resultados deudoras, donde nos enfocaremos en los gastos de venta y los gastos administrativos. Antes de comenzar, veremos una pequeña definición de auditoría, la cual nos dice que es el proceso de evaluación independiente y objetiva que se realiza para verificar la veracidad y confiabilidad de la información financiera de una empresa u organización. Las cuentas de resultados deudoras las podemos clasificar en 4 tipos: los costos de ventas o costo de lo vendido, los gastos de venta, gastos de administración y por último el costo integral de financiamiento y otros gastos. Como lo comenté al inicio del video, nosotros nos vamos a enfocar en los gastos de venta y gastos de administración. Por lo tanto, la NIF A5 nos dice que los gastos son el decremento de los activos o incremento de los pasivos durante un periodo contable, por la intención de generar ingresos con un impacto desfavorable en la utilidad o pérdida neta, o en su caso, en el cambio neto en el patrimonio contable y consecuentemente en su capital ganado o patrimonio contable respectivamente. Los gastos de venta son aquellos que están relacionados con la comercialización de los productos o servicios. Tenemos algunos ejemplos como publicidad y promoción, gastos de distribución y envío, rentas de espacios comerciales para ventas o exhibiciones, descuentos y devoluciones de venta, salarios y comisiones del personal de ventas. Por otra parte, los gastos de administración son aquellos que no están directamente relacionados con la venta del producto o el servicio en cuestión, sino con la gestión y administración general de la empresa. En estos podemos incluir los salarios y beneficios al personal administrativo, el alquiler de oficinas corporativas, software y licencias para operaciones administrativas, gastos de papelería y suministros de oficina, honorarios de consultores y asesores externos, y gastos de capacitación y desarrollo para el personal administrativo. Continuando con los objetivos de auditoría, tenemos que uno de sus principales objetivos es comprobar que los gastos representan transacciones efectivamente realizadas y que corresponden a los fines propios de la entidad. También encontramos que verifican que estos se encuentren registrados los gastos que corresponden al periodo revisado y que no se incluyan transacciones de periodos anteriores o posteriores. También verificamos que no existan activos capitalizables contabilizados como gastos. Y por último, comprobar que los gastos estén adecuadamente contabilizados y presentados de acuerdo con las normas de información financiera, las NIF, y que las bases de contabilización y presentación sean consistentes con las del año anterior. Pasando al control interno, en el estudio y evaluación del control interno deberá efectuarse conforme a lo dispuesto en el boletín 3050 o 3050, el cual es sobre el estudio y evaluación del control interno. En este se definen los elementos de la estructura del control interno y se establecen los pronunciamientos normativos aplicables para este fin, como un aspecto fundamental al establecer la estrategia de auditoría. Asimismo, el boletín 6040 o 6040, metodología para el estudio y evaluación del control interno, en este se establecen los procedimientos recomendados para llevar a cabo dicho estudio y evaluación.
A continuación se señalan algunos de los controles internos clave de los cuales nos tenemos que guiar o tenemos que estar revisando, los cuales son los gastos, que los gastos sean autorizados por funcionario responsable, que exista una segregación de funciones para su autorización, su pago y su registro, se tenga establecido un control presupuestal para estas erogaciones y por último que se cuente con registros contables apropiados para el control, clasificación e información de los gastos por áreas de responsabilidad, materialidad y riesgos de auditoría. Para la determinación de la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría de la revisión de gastos, el auditor debe considerar la materialidad de estos en relación con los estados financieros, tomando en su conjunto el riesgo de auditoría. Para establecer el alcance de las pruebas de auditoría, debe considerarse el análisis de los factores o condiciones que influyan en la determinación del riesgo donde se define inherente, así como el riesgo de los controles reactivos lo detecten o bien que el auditor no lo descubra. Algunos ejemplos de estos factores son la naturaleza y característica propias de los gastos, la ausencia o inadecuadas políticas de capitalización, la carencia de controles para reconocer y registrar en forma oportuna y adecuada los gastos, los cargos y créditos extraordinarios o cargos y abonos extraordinarios, la carencia o procedimientos inadecuados de revisión y autorización de desembolsos o de egresos y por último los registros auxiliares poco confiables. Pasamos a los procedimientos de auditoría. Como primer punto tenemos la planeación. De acuerdo con el boletín 3040, la planeación de una auditoría de estados financieros, el auditor deberá efectuar una planeación adecuada de su trabajo para alcanzar totalmente sus objetivos en la forma más eficiente posible, considerando siempre los aspectos de materialidad. En la planeación, el auditor debe obtener información sobre la naturaleza de los gastos y políticas de capitalización, reglas de reconocimiento de los mismos y presentación en los estados financieros. Esta información incluye el conocimiento de la forma en que opera la empresa, sus características, sistemas de información, políticas de registro, estructura de la organización, segregación de funciones, definición de líneas de autoridad y responsabilidad, si se cuenta o no con la función de auditoría interna para apoyarnos en esta, entre otras cosas, etc. Y por último en la parte de planeación, determinar las posibles limitaciones en las que pueda afectar nuestro trabajo como auditor y por lo tanto nuestra opinión ante esta. El segundo paso de la auditoría a la cuenta de los gastos serían las pruebas de razonabilidad y clasificación de los gastos. Primero que nada es importante revisar que todos los gastos estén debidamente clasificados, que estén bien asignados. Por ejemplo, verificar que los gastos de publicidad estén clasificados como gastos de venta y no como gastos de administración. Tercer punto, revisión de documentación soporte. En este punto tenemos que revisar que todo gasto tenga que estar respaldado debidamente por documentos, como facturas, recibos o contratos. El auditor debe revisar estos documentos para confirmar que los gastos registrados sean válidos y estén autorizados. Y el punto 4, pruebas de corte y registro oportuno.
El auditor debe realizar pruebas de corte para verificar que los gastos se registren en el periodo adecuado o que cumplan con la devengación contable. Esto asegura que no se incluyan gastos adicionales en el periodo actual que correspondan a periodos futuros o a periodos pasados, o en el peor de los casos que ni siquiera exista ese gasto en alguna línea temporal. Pasamos a la revisión analítica. Hacemos esta revisión con el propósito de evaluar la materialidad de los gastos en relación con los estados financieros en su conjunto e identificar cambios significativos o transacciones no usuales. El auditor aplicará, entre otros, los siguientes procedimientos. 1. Comparación de las cifras de los distintos renglones del periodo sujeto a revisión contra presupuestos y contra las cifras del año anterior, tomando como elemento de juicio el índice nacional de precios al consumidor y las características particulares de la entidad sujeta a revisión, y así juzgar si las variaciones o la ausencia de estas y las tendencias razonables estén dentro de un parámetro correcto o sean una diferencia demasiado grande. 2. Obtener y analizar explicaciones de variaciones importantes o extraordinarias en relación con el año anterior y presupuestos. Y 3. Análisis de razones financieras, tales como gastos de operación a ventas netas, gastos de fabricación a costos de producción, etc. Esto es para identificar variaciones y tendencias, para así juzgar la razonabilidad de estas con base en el conocimiento general de la entidad y de su entorno. En grandes rasgos hacemos esta revisión analítica para que no haya variaciones demasiado grandes. Si hay variaciones muy grandes es porque un gasto o si algún cobro, algún gasto no está bien registrado o hubo algún error ahí, es más que nada por la regresión lineal simple de que pues tengamos el mismo promedio que los años o periodos anteriores que se estén revisando. Después de esto pasamos a las pruebas sustantivas. Como el resultado de planeación del trabajo de auditoría incluyó, entre otros aspectos, el estudio y evaluación del control interno, el desarrollo de las pruebas de cumplimiento, los procedimientos de revisión analítica, que fue lo que anteriormente comentamos, y considerando nuevamente los factores de materialidad y riesgo de auditoría, el auditor podrá establecer la naturaleza de las pruebas sustantivas con el alcance y oportunidad que considere necesarias en las diversas circunstancias. A continuación, se describen algunas pruebas sustantivas que pueden ser aplicables a la generalidad de los casos. La primera es verificar que los saldos de los auxiliares de las subcuentas de gastos coincidan contra el mayor general. 2. Revisión general de los auxiliares de gastos para detectar y, en su caso, investigar partidas poco usuales. Y por último, el examen crítico de los documentos que respaldan los gastos para verificar que los bienes o servicios hayan sido efectivamente recibidos y que se deriven de transacciones normales y propias. Como conclusión, compañero, tenemos que la auditoría de los gastos de venta y gastos de administración no es solo un ejercicio contable, es una herramienta crítica para la gestión empresarial, y la toma de decisiones informadas. ¿Por qué? Porque doy 6 puntos para esto. El primero es
La relevancia de los gastos de venta y administración. Los gastos de venta y de administración son componentes vitales en el estado de resultados de cualquier empresa. Estos gastos no solo afectan la rentabilidad a corto plazo, sino que también tienen implicaciones a largo plazo sobre la sostenibilidad y el crecimiento de la empresa. Al realizar una auditoría exhaustiva de estos gastos, se garantiza que se encuentren alineados con la estrategia general de la empresa y que se utilicen de manera eficiente para generar ingresos. Siguiente punto. La auditoría como garantía de confiabilidad. El proceso de auditoría asegura que los registros de gastos sean precisos, razonables y estén respaldados por la documentación adecuada. Este proceso proporciona confianza tanto a los administradores de la empresa como a los inversores y otras partes interesadas. Cuando los gastos están bien auditados, se minimizan los riesgos de errores contables y fraudes, lo que a su vez mejora la transparencia y la credibilidad de la información financiera presentada. Tercer punto, la evaluación de la eficiencia operativa. La auditoría de estas cuentas permite a la dirección de la empresa evaluar la eficiencia de sus operaciones a través del análisis de tendencias y comparaciones con periodos anteriores o con empresas del mismo sector. Se pueden identificar áreas de mejora y oportunidades para optimizar costos. Esto no solo ayuda a la gestión actual, sino que también informa la planificación estratégica futura. El cuarto punto nos dice la mejora continua y el control interno. Una auditoría eficaz no solo se centra en identificar problemas, sino también en proponer recomendaciones para fortalecer los controles internos, la implementación de políticas claras y la capacitación del personal en la correcta clasificación y autorización de gastos son fundamentales para prevenir problemas en un futuro. Esto crea un ciclo de mejora continua, donde cada auditoría refuerza la estructura de control y la disciplina financiera de la organización. Quinto punto, implicaciones para la toma de decisiones. Las conclusiones de auditoría pueden influir significativamente en la toma de decisiones. Los gerentes pueden utilizar los hallazgos para ajustar presupuestos, realinear estrategias de ventas o reevaluar gastos, tanto administrativos como de venta. La información precisa y oportuna derivada de la auditoría permite a los líderes empresariales actuar con confianza, optimizando recursos y enfocándose en áreas que promueven un crecimiento sostenible. Y el sexto punto, y a su vez el último, responsabilidad social y éxito empresarial. Finalmente, una auditoría sólida no solo se traduce en beneficios internos, sino que también demuestran un compromiso con la responsabilidad social y la ética empresarial, al asegurar que los recursos se utilizan de manera efectiva y responsable. La empresa se posiciona favorablemente ante sus clientes, empleados y la comunidad en general. Este enfoque puede traducirse en una reputación positiva y una mayor lealtad hacia los clientes o por parte de los clientes, lo que es muy esencial en un mercado competitivo. Y ya como cierre final, compañeros, tenemos que la auditoría a las cuentas de resultados deudoras, gastos de venta y gastos de administración que vimos en este video, es una práctica esencial para cualquier organización, ya que no solamente se buscan cumplir con los requisitos normativos, sino también lo hacemos para mejorar su gestión y estrategia de las empresas.
Espero que este video haya proporcionado claridad sobre la importancia de este proceso y cómo puede ser una herramienta poderosa para la salud financiera y operativa de una empresa. Muchísimas gracias por su tiempo y gracias por acompañarme a lo largo de este tema que abordamos en este video. Muchísimas gracias, que pasen una excelente tarde.